Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo nuestra reflexión sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos caminando sobre este Evangelio, estamos en el capítulo 9. Muy interesante lo que nos presenta el capítulo 9 del 1 al 6. Estamos haciendo la famosa misión de los 12. Nosotros dejamos anteriormente diciendo en esta convocatoria, porque comienza así, recordemos, Jesús convocó a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar las enfermedades. Y los envió, el envío, a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tampoco 2 túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben al salir de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y curando enfermos en todas partes. Bueno, esto es lo que nos presenta hoy, entonces es lo que queremos estudiar, seguir un poco. Ya habíamos dicho todo que el número 1, el elemento number 1, cómo comienza este estudio, ¿verdad? Es el acentuar y subrayar el aspecto de la convocatoria. Dios convoca primero. Convocar significa reunión, reunirse. Pero ¿por qué les parece que la comunidad aquí está acentuando y está subrayando el aspecto de ser convocados? Porque por la experiencia también que ellos tienen, es que muchos comenzaban a predicar por su cuenta. Cualquier sarambí en el sentido del mensaje real de lo que verdaderamente Jesús trajo para la comunidad, lo que Jesús predicó verdaderamente. Esto me parece que hoy es más que nunca es válido para nuestro tiempo. Porque hoy en día tenemos muchos que se autoproclaman, ¿verdad? Pastores se autoproclaman y fundan sus iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, primero es una convocatoria. Fíjense que dentro de lo que se llama aquí les envía, ¿verdad? Con el poder y la autoridad para expulsar toda clase de demonios, justamente te está hablando entonces de una universalidad. Y esto significa la catolicidad. Para que exista una catolicidad, uno tiene que estar verdaderamente formado, porque si no nos volvemos sectas. Sectas es cuando cada uno, ¿verdad? Entonces, se le ocurre algo y piensa algo y dice esto es así, etcétera, etcétera. Entonces, no va detrás de la verdadera doctrina, ¿verdad? De cómo el Evangelio, la palabra de Dios, está
presentando y anunciando. Algunos pues piensan que la Biblia es solamente agarrar, leer y lo que te viene a la cabeza después vos proclamás y decís. Epoishmi, ¿entendiste? Muchos. Yo les puedo decir, porque suelo escuchar cada cosa que se dice, ¿verdad? Pero si es que no tenemos la base, si no tenemos verdaderamente una exégesis, es decir, un estudio profundo, ¿verdad? Es preocupante, es muy preocupante, porque este es un libro muy complicado. La palabra de Dios verdaderamente siempre nos habla, ¿verdad? A la mente, al corazón, a lo profundo, pero hay que entenderlo bien y para eso están las ciencias auxiliares, ¿verdad? Que nos ayudan a interpretar así como esa comunidad estaba tratando de presentar ese mensaje y ese evangelio del Señor dentro de toda esa sencillez, ¿verdad? Que trae. Por eso lo primero que se subraya aquí, Jesús convocó, así luego comienza. Y después vienen los demás, ¿verdad? El hecho de que convoca a los 12, bueno, convoca a toda la comunidad, quiere decir que todos somos llamados. Nadie puede decir yo no estoy llamado. Todo cristiano está llamado por el Señor y les da el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Hemos explicado bien también en el curso anterior, ¿verdad? Que el daimón significa todo aquello de malo y de negativo que nosotros mismos producimos, ¿verdad? Ese es el demonio, ese es el daimón. En griego tenemos que entender bien lo que significa. Y también nos envía ¿para qué cosa? Para curar toda clase de enfermedades. Entonces, enfermedades, no estamos hablando de una enfermedad biológica o de un virus o de no sé qué enfermedad, ¿verdad? Corporal, etcétera, sino que todo lo que significa el mal de por sí y que no nos lleva a vivir en esa armonía y en ese deseo de construir la misma comunidad. Y después venía, nosotros esto ya lo hemos estudiado en el anterior, si ustedes quieren profundizar más, ahora lo estoy haciendo simplemente como una síntesis, resumen, para pasar a lo elemental que hoy queremos nosotros hablar. Y los envía a proclamar el reino de Dios. Insistimos sobre el reino de Dios, es decir, Dios mismo, que viene a ser el centro de nuestro pensamiento. Peñande puto ume, peñande ni ame, lleva pemba ella pañande, ñamba apo ñondiemba ella pañande ñañe mongueta o ñondive. Eso quiere decir el reino de Dios, cómo nosotros nos organizamos y cómo nosotros hacemos caminar nuestra sociedad. Y luego también les dice lo siguiente, y desde aquí queremos volver a retomar, ¿verdad? No lleven nada para el camino. Decíamos que Lucas es el discípulo de Pablo y por lo tanto como discípulo de Pablo va mostrándonos cosas maravillosas y cosas importantes. Lucas, ¿verdad? En su pensamiento. Lucas nos muestra que el hecho, ¿verdad?, de decir aquí no lleven nada para el camino, nos está diciendo ese desprendimiento que debe existir, ¿verdad?, en nosotros. El desprendimiento que nos tiene que ayudar para que nosotros podamos entonces sentirnos libres en el anunciar a Jesucristo. Desprendimiento. Si nosotros buscamos, atención, el famoso evangelio de la prosperidad, este fue todo un movimiento, ¿verdad?, que ha surgido, sobre todo de los Estados Unidos, pero siempre en vista de, más bien, de una cuestión de negocios, ¿verdad?, de negocios. Entonces, si ustedes miran bien, esto está montado desde un aspecto, ¿verdad?, de un negocio, o sea, de hacer platita. Y bueno, y como siempre decían los latinos, donde está la pobreza, pero no la pobreza solamente económica, porque ese es el resultado de una verdadera pobreza que sería la pobreza entonces de esa capacidad de reflexión, la pobreza de esa capacidad del desarrollo. Entonces, si nosotros no tenemos esa riqueza educacional, porque aquí está la educación en todo caso, aquí está el elemento, ¿verdad?, de despertar nuestras cualidades para poder darnos cuenta y saber dónde estamos parados.
Y entonces tener la capacidad, ¿verdad?, de utilizar la inteligencia, la libertad, la voluntad, esa capacidad de la motivación. Y entonces vamos a mirar un poco, ¿verdad? Porque aquí el desprendimiento significa justamente el buscar el bien de la comunidad y no buscar el bien propio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Como cada mes de noviembre, el Papa celebró misa en un cementerio en el Día de los Difuntos. Era el cementerio militar francés donde hay unas 2000 tumbas de soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Queste tombe sono un messaggio di pace. Fermatevi, fratelli e sorelle, fermatevi. Fermatevi, fabbricatori di armi, fermatevi. También noviembre fue un mes de alta intensidad política en el Vaticano. El primer líder que visitó al Papa fue Mahmoud Abbas, presidente de Palestina. El Vaticano pidió que se reactive el diálogo con Israel y que todos respeten que Jerusalén es ciudad santa para las tres grandes religiones monoteístas. La segunda visita de Estado fue la del nuevo primer ministro del Líbano, Nayib Mikati. El Papa le aseguró su ayuda diplomática para que la comunidad internacional ayude a este país. Dobbiamo lottare per firmare, fare forte il Libano perché è un paese, un messaggio ma che anche una promessa. El tercer jefe de Estado fue el presidente francés Emmanuel Macron. Este fue su segundo encuentro oficial y fue muy cordial. J'étais fatigué de toutes ces histoires. Merci de ta paciencia. Merci. Uno de los encuentros más humanos fue con la asociación Retrouvailles, que ayuda a parejas en crisis y que ha recompuesto a miles de matrimonios. E oggi c'è tanto bisogno di persone, di coniughi, che sappiano testimoniare che la crisi non è una maledizione, fa parte del cammino e costituisce un'opportunità. En noviembre el Papa viajó a Asís para estar con personas con pocos recursos de toda Europa. Celebró con ellos la Jornada Mundial de los Pobres. از فامیل خودم 4 پسرم 2 پسر و 2 دخترم اونجا ماندن که اونا مخفیانه زندگی میکنن. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità, creando posti di lavoro. Y este año se celebró por primera vez en la fiesta de Cristo Rey la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa invitó a miles de jóvenes a su misa y les habló de su papel en el mundo. È il compito più arduo, ma il compito più affascinante che vi è consegnato. Stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli. Para celebrarlo también invitó a 2 jóvenes a su ventana para rezar el Ángelus y hablar a los peregrinos. A lo largo del año 2021 han fallecido 14 cardenales. El primero fue el suizo Heinrich Schwery, que falleció el 7 de enero. Este experto en matemáticas y física tuvo que afrontar a finales de la década de los 80 el cisma de los lefebvrianos en su propia diócesis. Menos de una semana más tarde, el 13 de enero, el COVID se cobró la vida del purpurado brasileño Eusebio Oscar Scheidt, de 88 años y antiguo obispo de Río de Janeiro. El 2 de abril falleció el cardenal Christian Wiwantumi, primer cardenal de la historia de Camerún y uno de los personajes más comprometidos con el desarrollo y la búsqueda de la paz en su país. Pocos meses antes había sido secuestrado durante varias horas por haber animado a los niños a regresar a la escuela tras un atentado en el que fallecieron varios de ellos. También en abril, el día 10, falleció el cardenal australiano Edward Cassidy a los 96 años. Juan Pablo II lo nombró número 3 del Vaticano en 1988 y un año después, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Fue uno de los artífices de la declaración conjunta con la Federación Luterana Mundial sobre la doctrina de la justificación. El cardenal Sebastián Koto Koarai falleció el 17 de abril a los 91 años. Fue obispo de Mojales Joec, en Lesoto. Francisco lo había nombrado cardenal en 2016. 10 días más tarde, el 27 de abril, falleció el surcoreano Nicholas Cheon-Jin-suk, de 89 años. El antiguo arzobispo de Seúl había sido creado cardenal por Benedicto XVI.
El 29 de mayo, una enfermedad se llevó también al primer cardenal de la historia de Brunei, Cornelius Sim. Este ingeniero fue también el primer obispo nacido en Brunei, un país del sudeste asiático de mayoría musulmana. El cardenal Laurent Monsengwo Pasiña, de la República Democrática del Congo, falleció el 11 de julio a los 81 años. Gran defensor de los derechos humanos en su país durante la dictadura de Mobutu Sese Seko, formó parte durante 5 años del Consejo de Cardenales lanzado por el Papa Francisco para ayudar a reformar la Curia Vaticana. También en julio, el día 29, falleció el cardenal francés Albert Van Hou, a sus 98 años. Este experto en la Biblia era el más anciano del colegio cardenalicio. El 10 de agosto falleció el cardenal español Eduardo Martínez Somalo. Tenía 94 años. Fue uno de los colaboradores más estrechos de Juan Pablo II, quien lo nombró cardenal carmalengo encargado de administrar el Vaticano en periodo de sede vacante. El 23 de septiembre, el COVID acabó con la vida del cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas. El purpurado fue el rostro de la Iglesia Católica durante el chavismo. Las tensiones con el gobierno continuaron durante el mandato de Maduro. 3 días más tarde, falleció por la misma enfermedad el brasileño José Freire Falcao. Tenía 95 años y había sido arzobispo de Brasilia. El 29 de septiembre, falleció Alessandre José María dos Santos, el primer sacerdote, obispo y cardenal nativo de Mozambique. Tenía 97 años. El 3 de octubre falleció el cardenal chileno Jorge Medina Estevez, famoso porque como cardenal protodiácono anunció el nuevo papa al mundo en el conclave de 2005. También tuvieron mucho eco en el Vaticano otros 2 fallecimientos. El primero, el del jesuita Stan Swami, fallecido el 5 de julio en un hospital de Mumbai, India. Tenía 84 años y estaba en prisión desde octubre de 2020. Al gobierno no le gustaba su defensa de las comunidades indígenas adivasis de la zona de Jharkhand. También falleció en diciembre el nuncio Aldo Giordano. Su última misión diplomática fue ante la Unión Europea, pero este año también había sido nuncio en Caracas, donde en nombre del Papa celebró la beatificación del primer laico del país, el doctor José Gregorio Hernández. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido
bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré?
devolveré a tu corazón que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Y estamos haciendo nuestro camino, este caminar que nos tiene que ayudar siempre a proyectarnos, ¿verdad?, hacia adelante. Nos tiene que ayudar sobre todo a mirar y a entender qué es lo que el Señor aquí nos está regalando, qué es lo que el Señor nos está proponiendo. Bueno, entonces, miremos aquí del versículo 2, porque los envía, dice, a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Pero en este enviar viene el tercer versículo que dice que no hay que llevar nada para el camino. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere decir no llevar nada para el camino? Porque después te va a comenzar a decir, hasta en una forma bien concreta, qué es lo que no hay que llevar. Pero todo esto son, entre comillas, sacramentum, ¿verdad? Sacramentos son signos. Hay que estudiar entonces y mirar bien desde el aspecto de la semiótica, ¿verdad? La semiótica es el estudio sobre los signos, lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros entendemos en cuanto a su significancia, qué significa cada uno de estos signos que aquí están apareciendo, ¿verdad? Y entonces por eso nos dicen, no lleven nada para el camino. Hemos subrayado diciendo que tenemos que ser desprendidos. El que no es desprendido, el que solamente es angurriento, ¿verdad?, y busca lo suyo, busca entonces enriquecerse, busca entonces elementos que de cierta manera decimos, parece que le da seguridad, porque recordemos que en la vida, en el fondo, nada es seguro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un inicio y tiene un final. Tiene un inicio y un final. ¿Cuál es la seguridad de la vida? La seguridad de la vida sería justamente entonces el proyectarnos hacia el más allá. Esa sería la seguridad. Y entonces muchas veces pensamos que la seguridad es aquí en lo terrenal, en lo que nosotros vamos construyendo aquí sobre la tierra. Y sin embargo, eso tampoco no es nada seguro para nosotros. Quedarán de nuevo las cosas construidas, quedarán las cosas compradas, quedarán las cosas organizadas, pero quedarán. ¿Por qué utilizo la palabra quedarán? Porque Ñande Yahasata. Todos nosotros vamos a pasar, todos vamos a pasar. Pasamos por este mundo de una forma efímera, rapidísima, ¿verdad? El famoso Hebel Hebelín, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Del Eclesiastés, ¿verdad? Como nos habla, Hebel Hebelín. Todo es entonces nada más que nulo, ¿verdad? La nulidad. Todo es vaho, todo es rápido, ¿verdad? Todo es soplo. Bueno, eso entre paréntesis simplemente para entender aquí que no tenemos que llevar nada para el camino. ¿Pero por qué no tenemos que llevar nada para el camino? Y porque nuestra premura no es entonces el poseer o ganar riquezas, sino que las riquezas está
entendiendo más bien ganar al hombre, ganar la dignidad del hombre, ganar a la persona, ganar entonces lo que significa para nosotros el saber convivir, el convivir bien, el sentirnos bien, el formar comunidades, el formar familias, donde todos nos sintamos bien. No dijimos en ningún momento que el aspecto material nos sirve, al contrario. Si nosotros somos desprendidos y si nosotros verdaderamente queremos el bien, si todos nos preocupásemos verdaderamente de que las cosas vayan bien, ¿escuchaban lo que dije? Si todos nos preocupásemos de que las cosas vayan bien, entonces el mundo sería de oro, un lujo total. Si todos nos preocupásemos en buscar el bien. Ahora, en cuanto que todos nos preocupamos, ¿verdad?, en buscar solamente lo nuestro, allá ve, añañona y no, a bebé no, a bebé ya yo cutu, a bebé ya yo huepoti, a bebé ya yo yapi, y todo lo que vos quieras, ya güero zapuque. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, hago cuoña no entre dos y nada, a te la disfraza, a ver, yo llevo la otro, que está sin nada, a ver, la gente ya pues. Y sin embargo, si nos ponemos de acuerdo, decimos, bueno, ya ven, ya compartida, ya muy ponada, a ver, acutan de guaná, acutan de guaná. Y entonces, ¿viste? Entonces, la armonía, la tranquilidad, ya que ponada, güey. Pero aquí, entonces, ¿viste? Que el evangelio es de la vida, ¿entienden? Pero entonces nos está hablando aquí, al corazón, a peñane a putu ume, a pepe ñande ya yesa cuana ya bueno va esa pañande coanga ya coana amba para ya pomana. Entonces fíjense, porque después dice no lleven nada para el camino, no lleven nada y comienza a decirte algunas cositas que no tenemos que llevar. Por ejemplo dice ni bastón. Entonces bebé ñañe puña mañana lleva desde el aspecto semiótico, es decir, el aspecto de la simbología. ¿Qué significa un bastón? Entonces cada uno tiene que comenzar a pensar, mande y por la bastón, va a entender la bastón. El bastón es justamente para apoyarse, ¿verdad? El bastón es justamente para poder caminar. Pero aquí te está diciendo que no hay que llevar ningún bastón, nada para apoyarse. Entonces no es en un sentido tiro protestante de, bastón, ya. No te está hablando del bastón ese para agarrarte, sino que te está diciendo, no tenés que buscar nada material o nada que vos pensás que será ese apoyo verdaderamente para vos ante un indicativo. El bastón en ese sentido. ¿Por qué? Porque el apoyo será el Señor. El apoyo será la buena noticia. El apoyo será justamente el trabajo que vas a hacer y que te va a ayudar a convertir a la gente a vivir. Entonces, esa comunidad, en todo caso, después ya es el apoyo, el bastón. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos hablando y estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Y aquí estamos desde el versículo 3 del capítulo 9. No lleven nada para el camino, es decir, no buscan nada como apoyo, sobre todo cuando decimos ni bastón, ni alforja. Alforja, ¿para qué llevamos, queridos hermanos? La palabra de bosaina. La alforja la de bosango es para meter cosas, para ir acumulando cosas. Y te dicen, no, de la
Dendere hoy, nenenye mondoya lleva, nenye bouya y como mundo apeari, rerajajanma, landebocó. Ahí atrás tu alforja para ir juntando cosas, Es el desprendimiento, queridos hermanos. La alforja siempre significa entonces, hasta podríamos decir de otra manera, no sean angurrientos, se dice Gobea. No sean angurrientos. Y yo les puedo decir que hay muchas personas que son muy angurrientas, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido uno es angurriento? En el sentido de que va cargando en su bolsa. Pero cobe, moina. Omeneje la yoko, omeneje, oya popea, oya poamo. Y no. Entonces te está diciendo no. Verdaderamente aquí nosotros encontramos algo más, ¿verdad? No simplemente entonces el deseo de acumular. El Evangelio también en otros momentos vamos a llegar, ¿verdad? Nos dice directamente no acumulen tesoros en la tierra. La alforja está queriéndonos decir no acumular cosas para llevar. Nelomo arillego la relajada. Hay pojitan de handicatumo ailare guata. Handicatumo ailare yapobe sea yerureande porque en degore guata. Rejuana, emombe uana, egüero sapuquera la sagüerúa. Allá que es el reino de Dios. Peaina, el elemento esencial, crucial, central de nuestro anuncio, el reino de Dios. Pero si vos llevas bastones, es decir, en cosas que vos pensás que son para vos el sostén, ¿verdad? En el cual vos te estás apoyando. No. Tu apoyo tiene que ser el Señor. Tu apoyo tiene que ser justamente esa buena noticia que tendrás que predicar. Por otra parte, también decíamos la alforja. La alforja es para guardar cosas. Uno te vas entonces, ya te pecajan más areje cajan más opilares yujuare minguejan malan de ocobe. Pende ocobe anda ayubeana, ¿entienden? Alforja. Bueno, es muy interesante. Entonces tenemos que estar atentos. Porque algunos también podemos pensar, ¿verdad? Y utilizar. Por eso es que muchos utilizan la religión, ¿verdad? Utilizan simplemente para justamente meter en su alforja lo que ellos quieren o lo que ellos desean. O sea, ¿cuál es tu intención entonces? ¿Cuál es la intencionalidad en este caso, ¿verdad? En tu alforja de meter allí. Bueno, después seguimos un poquitito más, ¿verdad? Y estábamos hablando, dice, que además de esto, no tenemos que llevar ni pan no tenemos que llevar. El pan. Y sin embargo nosotros decimos que el pan es tan necesario, ¿verdad? El comer es el alimento básico, alimento básico es el pan. Y sin embargo te dice Lucas que ni el pan tenemos que llevar. No simplemente porque te van a dar de comer allí donde te vas. Bueno, eso luego ya de que llegan porque el obrero entonces merece su paga y el obrero recibe su salario, digamos, en la medida en que se entrega. Queridos hermanos, esto es así como suena. En la medida en que uno es generoso, también la gente es generosa con las personas. En la medida en que uno se abre a los demás, las otras personas también se abren a uno mismo. Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en consideración esto. Y es tan lindo, queridos hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar verdaderamente hacer. Este es un desprendimiento, porque miren que el pan es algo básico y elemental para que uno pueda subsistir. Porque en dendere caruno emano. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero sin embargo, aquí el pan para nosotros significa lo que también decimos tantas veces en esa oración: danos hoy el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Entonces el pan nuestro de cada día no significa simplemente el comer, el manducar, sino que sobre todo significa esa presencia misma de Dios en nuestra vida. Porque Dios es más generoso que nosotros mismos en la medida en que nosotros también somos generosos. ¿Se acuerdan? Cuando San Mateo justamente también nos habla y dice: ¿por qué ustedes acumulan riqueza y por qué se preocupan? Y después te pone el ejemplo enseguida y se te centra. Miren, los
pájaros del cielo. Ellos dicen, ni siembran, ni cosechan, no hacen nada. Cuando ya pueden, que tractor ahora hanguayo, ni mi hanguay, ya por la gembi unay. Y sin embargo, el pan, el alimento, eso que les da vida, Dios les da todos los días. ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es tan importante. Esto es importante. No quiere decir que nosotros no vamos a hacer estas cosas, sino que lo que nos está queriendo decir, acentuando y subrayando esto, no tiene que ser nuestra preocupación simplemente en esto, sino que detrás de todo esto que hacemos hay otro que es lo esencial y lo fundamental. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos fortalece, que nos fortifica, queridos hermanos. Y hoy leemos desde la primera carta que escribe San Juan a los cristianos, capítulo 4, del versículo 7 al 10. Dios es amor. Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. Nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, cuando estamos hablando del pecado, nosotros estamos hablando del aspecto moral. Es el aspecto moral, es la moralidad. Y tenemos que comparar con otra palabrita para que entendamos mejor. Lo ético quiere decir lo principal, es decir, los principios que nosotros tenemos como enunciados. No robar, no matar, no mentir, no levantar falso testimonio, no desear la mujer de tu prójimo, honrar padre y madre. Humillar principio.
Umiala oye ebañandebe en bruto 100%, va epañandelle ya pobana, amba ella bañandelle y cobana, pea ética. Eso es lo ético. Esos son los principios, los valores que se nos presentan. Y ahora miramos la moralidad. ¿Qué es la moral con respecto a la ética? La moral quiere decir cuando entra tu decisión. Sobre estos principios, yo ahora comienzo a moverme y digo, ayapota te manda yapomo, ahí venían de yara yerurease. Y de yara inde no robarás, ande de monda. Entonces tu moral, porque sos vos el que estás decidiendo y estás robando. Anda y pori ababeje y anashela, shekonda y cuaibo y la amonda hagueguri. Anilan de yaputi. No mentir, y moinde, otro pecado mamá, porque de yapuyevía. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la moralidad. A operar con la ñande yara y ñande, ¿verdad? Que tenemos que vivir de acuerdo a esa propuesta del Evangelio. Si nosotros vivimos la propuesta del Evangelio, no vamos a vivir como muchos piensan que la religión es para mirar el cielo y los angelitos. La religión es religarse con tu esencia, religarte con tu realidad y decir, no robas, o vengo ahí en el cielo la de mondaña, vengo de la de mondaña, de mondaña de la bichave, de mondaña, y entonces le estás empobreciendo a la gente, al país y a quien sea, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a ser concretos y vamos a ponernos ante Dios y sinceramente decir una culpa, Señor, que la bendición de Dios nos bendiga, nos dé la fuerza para salir de toda corrupción y salir de toda mentira. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento con el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 9, el versículo 3 en este momento. Estamos acentuando y procuramos entender por qué Lucas aquí en su Evangelio está insistiendo tanto en no llevar nada para el camino. Es muy exigente Lucas, ¿verdad? Porque ciertamente que todo lo que es el aspecto también de la confianza total en la providencia, en el amor de Dios, ciertamente, lo que tantas veces escuchamos en el Evangelio, Dios proveerá, Dios provee, Dios da, porque el Señor verdaderamente se preocupa de sus hijos. Pero aquí entonces, para que suceda eso, todos tenemos que estar preocupados y tenemos que procurar caminar en aquello que es esencial y fundamental, ¿verdad? Para dar pasos concretos, ¿verdad? Pasos concretos en el sentido de que nosotros tenemos que entender que buscar el reino de Dios implica un desprendimiento total, porque al final de cuentas aquí nos está hablando de un desprendimiento. Ni alforja, ni pan, ahora nos dice ni dinero, porque nosotros también ponemos nuestra confianza tantas veces en qué cosa, en el dinero, en lo que tenemos ahí. El dinero como si fuese, ¿verdad?, lo único que nos va a salvar la vida. Pero el dinero tampoco no nos salva, ¿verdad?, la vida. El dinero no nos da verdaderamente la riqueza. El dinero es muy provechoso, ¿verdad?, así, pero esa es una organización nuestra, ¿verdad? Esa es una organización nuestra. La cuestión del dinero, que es, entre comillas, la gente dice un mal necesario, ¿verdad? Bueno, yo no digo un mal, sino que es un bien, porque eso indica también la producción del trabajo, ¿verdad? Del hombre, que se esfuerza, que lucha, que es muy importante. Pero lo malo es cuando nosotros ponemos toda la confianza y pensamos que a través de eso nosotros ya estamos completos, ¿verdad? Pero eso no es solamente luego en el dinero, en el pirapire, ya es enseñando. No es simplemente ahí también, ¿verdad? Sino que el dinero es todo aquello que de cierta manera uno piensa que le da el confort, uno piensa que le da la seguridad máxima. Pero en el fondo no nos está dando todavía esa seguridad máxima, sino que este es un medio, es un instrumento que nosotros tenemos que utilizar para hacer el bien. Es el medio y el instrumento, como se suele decir, ¿verdad? La misma pastoral, la misma evangelización, la misma construcción del reino de Dios, también dice, pasa por el bolsillo, pasa por el bolsillo. Es decir, que todos necesitamos, pero estos son los bienes que Dios nos da, son los bienes de la humanidad, son los bienes de la naturaleza, es lo que uno va produciendo. Ese es el valor que nosotros le damos a las cosas, pero que son de Dios y que nosotros las vamos entonces generando. No nos olvidemos, sobre todo cuando leímos y estudiamos San Mateo en el capítulo 25 principalmente, ahí se nos hablaba muy claramente, ¿verdad?, de los talentos. Ahí a uno le da una cierta cantidad, 5, al otro le da 2, al otro le da 1. Bueno, y cada uno comienza a trabajar y a producirlo. Pero cuando te está diciendo aquí, no lleven esto como elemento primordial, esencial, como si fuese la base de todo. No se compra con el dinero, entonces, la conciencia, o sea, es mucho más sagrada. El dinero te puede servir, pero el dinero entonces es una cuestión que queda en una organización nuestra nada más. Entonces toda nuestra confianza no podemos ponerlo en eso. Lucas en este sentido es muy exigente. Pero cuando nosotros vamos simplemente detrás de eso, también pues está el peligro de que nosotros vamos simplemente detrás del dinero, ¿verdad? Y después dice, tampoco hay que llevar 2 túnicas. Tampoco hay que llevar 2 túnicas cada uno. ¿Qué quiere decir esto de no llevar 2 túnicas? La túnica de por sí significa el estar vestidos, ¿verdad? Aquí nosotros no podemos cambiar de personalidad.
tenemos que ser verdaderamente sinceros con lo que nosotros llevamos y lo que a nosotros nos identifica. La túnica siempre ha significado la dignidad del hombre y de la persona. Así cuando diga tú, entonces, lleva o pimba, el allá, bueno, aquí como me pongo una túnica y con el otro me visto de otra forma, ¿verdad? Entonces, amberella, ¿verdad? O como el camaleón, decimos nosotros, el camaleón que cambia color, se mimetiza de acuerdo al color político, de acuerdo a quien me va a dar provecho. Vea, no se dice, entonces ya, aquí íntima, etcétera, etcétera. Aquí entonces, queridos amigos, queridos hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta ese aspecto, que miremos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Y por eso te dice, no lleven tampoco 2 túnicas cada uno. Eso es el versículo 3. Y bueno, seguiremos reflexionando un poquitito más sobre este capítulo 9, tan importante, porque aquí estamos tocando el caracú, ¿verdad?, de uno de los elementos característicos del Evangelio de Lucas, que es el envío. Porque Lucas está hablando a una comunidad que es enviada y sobre todo a los paganos, es decir, a los gentiles. Humilde y guayan va y na peñan de yárabe. Entonces, por eso les va instruyendo y le dice, bueno, peñan de yeye preparana, la llamó un majeseno peñan de yarañe entero beteabe. O peñan mantica tú ta ja escuela o endurire hei con amba es acuya poa y pone trei. Hashe allá posee acuerdo allá posee haisha. Pero para eso tenemos que ser testimonio, ¿verdad? Porque si no lo somos, evidentemente que nadie se va a adherir a esta comunidad a la que él está proponiendo justamente. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos nuestra reflexión. Ñamingiana, allá eshana, piñan de aputu, uyemba, esa papiñan de yaro, ñande, amba epalañan de yaro, yurueñan de siempre. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos hermanos, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.